Mira, Tati, a ver, Tati, ¿con qué seguimos? Horror, Nara, en tribunales. Esta vez hablamos del Palacio de Justicia, el lugar donde tienen que ejercer la justicia, las leyes para cuidarnos. Estamos hablando de un abuso a un menor de edad, un joven de 17 años que fue abusado en el baño de tribunales cuando estaba acompañando a un mayor que se descompuso, que fue a la enfermería y que aparentemente un hombre que por estas horas está detenido, va a ser indagado, lo lleva amenazándolo hasta un baño. Con un arma de fuego lo apunta y lo obliga a practicarle sexo oral, que pudo ser identificado el empleado de tribunales a partir de las cámaras de seguridad. Es muy difícil manejarse dentro del edificio de tribunales. Este hombre fue identificado, llamaba la atención justamente lo bien que se movía dentro del Palacio de Justicia, va a ser indagado y lo que sorprende, estamos hablando de un hombre que trabaja hace 11 años adentro de tribunales en el sector de archivos, supuestamente. Qué terrible. Horror en tribunales móvil. Está Cristian. Cristian, nos vamos con vos para que nos cuentes un poquito porque no se puede entender cómo pudo pasar el arma. Cristian, ¿estás por ahí? Sí, ¿cómo están? Buenas tardes. A la distancia y en perspectiva, Nara, le vamos a mostrar para aquellos que no conocen lo que es el Palacio de Tribunales porque viene a cuento de lo que relataba recién Tatiana. Es un edificio que ocupa toda una manzana y que tiene varios pisos. Por eso, cuando hablamos con algunas fuentes consultadas del interior del Palacio de Tribunales, nos dijeron que siempre sospecharon que el ataque venía de alguien de adentro. De adentro quiere decir, o alguien que usualmente visita el Palacio de Tribunales o como ocurrió en este caso con un empleado que conoce los recovecos. Es prácticamente un lugar laberíntico donde es muy difícil y muy incómodo manejarse porque tiene muchos pisos, escaleras, recovecos y espacios que son difíciles de transitar si uno no conoce. Por eso es que en los investigadores quedaba alojada esta hipótesis, la posibilidad que haya sido o alguien que conocía el Palacio de Tribunales o alguien que lo visitaba periódicamente, finalmente era una persona que venía todos los días a trabajar. Y poner en contexto cómo se da el ataque, porque ese menor de 17 años primero vive una situación traumática con un familiar que se descompensa en la planta baja y tiene que ser asistido por personal de enfermería. Él queda solo porque ese familiar mayor se va con el personal que tenía que asistirlo y entonces en ese momento llega una persona que lo traslada 7 pisos, desde la planta baja hasta la mitad aproximadamente que tiene este palacio, pero, Diego, uno de los pisos intermedios del 7º piso y en el baño es donde se cree que se produce el ataque. Está bien, pero lo que llama la atención es cómo él introdujo el arma y a punta de arma lo lleva a 7 pisos, ¿no? Porque gracias a Dios que están las imágenes y que por eso pueden dar, digamos, con esta persona. Pero ¿cómo, ¿se sabe cómo ingresó el arma y cómo lo llevaba en esos 7 pisos, Diego? El tipo de arma todavía no está así, se ve que él amenaza, naturalmente en el espacio del baño no hay cámaras que puedan brindar mayores datos, pero sí está comprobado que lo amenaza con algún tipo de arma, pero él en ningún momento, o al menos permite verse a través de las cámaras que exhibe en el trayecto del planta baja al 7º piso algún tipo de arma. Pero sí, en la denuncia consta que cuando ingresan al baño del 7º piso, él extrae un arma y amenaza, y bajo esa amenaza es que ocurre el ataque sexual. Eso es lo que se declaró en sede judicial. Por supuesto que fue muy importante el trabajo de las cámaras interiores del Palacio de Tribunales para establecer quién pudo haber sido y también el recorrido que hizo. Conocía todos los recovecos, digo, conocía todos los recovecos, todo el lugar Es a un la lugar- perfección. No, es que, perdón, ¿puedo decir algo y no digo más nada? Sí, diga. Juro que en esto después ya me callo. No tiene que ver la justicia con un empleado. No, está bien. Pero ¿ustedes reconocen la fuerza simbólica que tiene esto? Que dentro del propio Palacio de Tribunales, un lugar sacrosanto, debería ser pulcro, donde debería representarse en su máxima expresión la justicia, pasa un abuso. De ahí a la respuesta que recién tuvimos de, ¿vos creés, nena, que es tu hija la única abusada? Tenemos muchos casos. Eso es la justicia hoy. Está todo roto.
está todo todo. roto. Bueno, pero David, también- si decimos eso es un garrón porque no hay No, solución. no, o sí hay sea, solución. No hay salida. Hay no solución, por- hay solución. Lo que pasa es que no le pidamos a los medios que solucionemos. Espera, yo te Esto quiero es decir un también cuadro que de muchas situación, una veces- pintura de cómo A está ver, la justicia en Argentina. No voy a defender dijimos, hay fiscales que trabajan fantástico, hay fiscales que son un desastre. Te quiero decir que muchos de los empleados que trabajan en el Poder Judicial se tienen que llevar el papel higiénico a trabajar, porque estamos hablando también de un país pobre que no tiene los recursos necesarios, que cuando muchas veces no se da el turno para una cámara Gesell, no es porque se cajoneó una denuncia. Qué casualidad, a tiene que nosotros ver- nos toca todos los cajoneados. No, todos David, los pero cajoneados. ¿sabes cuántas cámaras Gesell hay en Capital, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires? Una sola. Una sola cámara Gesell. Bueno, la pregunta es por qué el Poder Bueno, Judicial chicos. amorraquina la plata Pero y con no el eso- presupuesto que tienen, que es bastante Pero cuando grande, hablamos no la de- ponen al servicio del personal que paseamos por la calle y exigimos justicia. Igual, de todas Porque maneras, la tienen pregunta es su antes, propio- ¿por tienen qué su tenemos propio- tantos casos de abuso? ¿Por qué tenemos tanta Perdón. gente que roba? ¿Por qué tenemos tantos asesinatos? ¿Por qué tenemos tanta gente que genera violencia de género? Evidentemente hay una pregunta antes. La Administración de Justicia está fallando, pero también hay otros resortes que están fallando porque la sociedad está desbandada. Está bien, David, pero vamos a subrayar lo que acaba de decir Tati porque es gravísimo. Sí, claro Es que gravísimo que haya una sola cámara Gesell, con la cantidad de presupuesto que tiene el Poder Judicial y que ellos manejan. Es que yo coincido con vos, Yo el país a no lo es que pobre, el voy problema es que está es, mal distribuida la plata. en algún punto, ya que ellos manejan su propia caja, corríjanme si yo No, me tenés equivoco, pero absoluta estoy razón. convencida de que es así. Yo no puedo creer por qué no invierten mínimo en que haya no una, 20 cámaras Gesell Totalmente. para atender a todos La los cámara chicos que lo Gesell es necesitan. uno de los recursos del Poder Judicial. Ponele, ¿no? digo eso como representativo de la tiempos cantidad de son una cosas que vergüenza. faltan. Exacto. Yo creo que lo que llama la atención es, este muchacho, el detenido, tenía antecedentes de trabajar hace muchos años ahí en ese lugar. La familia también trabaja. Quiera 11 Dios que no haya años, otros ¿no? abusados. Claro, 11 11 años, años, 11 años en años, archivo. Sí. su madre también, ahí en la justicia. Es decir, acá estamos viendo como una especie de, yo no sé si diría cofradía, pero muchos de los elementos que ahora empiezan a investigar, ¿no habrá sido parte también en otras situaciones que se viven a Bueno, diario dentro de ese palacio, del traslado de los detenidos? Esa es una gran pregunta, porque sería muy raro que esto Que haya sea un caso sucedido aislado. solo una Solo vez. una Ojalá Sí, que es sea, raro. pero es raro. Ojalá. Yo raro le que quiero sí. preguntar a Diego, porque claramente este hombre lo lleva a un baño en el que sabía que iba a poder actuar sin Libremente. ser visto, oído, acechado. Ahora, Diego, cuando este chiquito de 17 años logra salir de esa situación, ¿qué es lo que hace? ¿De qué manera busca ayuda? ¿Cómo consigue contar, denunciar lo que le pasó? Él lo primero que hace es volver a descender dentro de lo que es, insisto, un espacio muy incómodo para moverse por todos los recovecos que tiene y tratar de retomar el contacto con la persona, con el familiar con el que había llegado y que se había descompensado y que estaban atendiendo en el momento en el que él es asistido. En realidad era una falsa asistencia, ¿no? Alguien se le acercó, lo llevó al 7º piso y después lo atacó sexualmente, pero en ese momento él quedó completamente vulnerable, vulnerable por su edad y vulnerable por la situación que le había ocurrido. Había quedado solo porque ese familiar con el que había ingresado se había descompensado. Sí. Entonces lo que hace es bajar a planta baja, pide primero reencontrarse con ese familiar y saber qué suerte había corrido ese familiar, porque cuando él lo vio por última vez, estaba descompensado, lo estaban asistiendo y él no tenía real dimensión de qué era lo que le había ocurrido. Y después es que cuando pasa toda esta situación le cuenta a ese familiar lo que había ocurrido. Aquí siempre cuando consultamos por este caso nos dijeron que siempre intentaron mantener el caso en reserva, al menos hasta chequear las cámaras de seguridad, porque estaban convencidos que el acusado, el presunto abusador, era de adentro, por cómo se manejó y por cómo se movió por este edificio. Por eso lo que intentaron es mantener en reserva, al menos hasta una vez chequeada todas las cámaras de seguridad Sí. y poder dar, a partir Diego. de ese registro fílmico, la vestimenta y la contextura física de esa persona e identificar, aquí trabaja muchísima Sí, gente, es un edificio de había- 63.000 Diego. metros Sí. cuadrados, para que ustedes tengan idea. Había Claro. un dato que circulaba de la posibilidad de que lo haya amenazado con un arma. Esto todavía no fue comprobado porque hasta ahora, y por el detalle que se tiene, Sí. dentro de las fuentes consultadas no se secuestra por lo menos un Pero él arma. sí lo dice en la denuncia. Pero él sí, el chico, sí lo cuenta en la denuncia. Claro. Y los investigadores en realidad Claro. sospechan que podría tener algún correlato
algún cómplice dentro de lo que ocurría, porque no es normal que este tipo de situaciones ocurran. Por eso te quería preguntar por esto. Lo que denuncia la víctima ocurre en el interior del baño. En el registro fílmico, que no está todo el recorrido, nunca se ve un arma. No quiere decir que no exista el arma, pero la podría haber llevado escondida en el interior de la ropa, por ejemplo. Pero en ningún momento en el registro fílmico que hacen las autoridades que investigan el caso y las autoridades judiciales de este palacio, en ningún momento en ese recorrido se ve un arma. Es que lo que sí denuncia la víctima es que Diego, esa amenaza se da en el interior del baño, donde naturalmente ahí no hay registro, por Cuando decimos supuesto. arma podemos estar hablando de un cuchillo también, no importa, O sea, total. es algo Sí, muy sí, o fácil. Por una algo lo réplica. obliga, Tal cual. por algo lo obliga a Tal entrar. cual. en- Hay que en decir el que ya baño, estábamos sí. en feria, ¿no? O ingresando en la feria, entonces había menos gente Claro. en tribunales de lo que suele haber. Igual sostengo que lo que decían, que es bastante complicado Y sí. que sea un caso aislado. Me Sí, parece. sería raro. Impecable tu trabajo, te quiero agradecer, Diego de Marcos. Gracias por esta cobertura. Nada, hasta luego, un abrazo. Y